Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos ustedes, los amigos de amigos, y como siempre decimos también a los primos. Queremos saludar a todo el ministerio pastorado y también con sus congregaciones, y queremos también darle la más cordial bienvenida a todos los ministerios. En el día de hoy queremos hablar sobre hacer derechos vuestros pasos en nuestro caminar con Cristo. Antes de entrar de lleno al tema, como siempre, unos puntos de orientación. Muchas veces se comienza un diálogo sobre un tema bíblico, y por no seguir el hilo de lo que se está diciendo, se pierde la concentración de lo que se está diciendo. Y por tal causa, pues mayor parte de las veces lo que hay es un desvío, causando cambio, ¿verdad? En el diálogo que se estaba llevando a cabo. Y en lugar, pues, se entra a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el comienzo del tema. Las escrituras se escribieron de esa forma, donde los escritores, mientras escribían, no se salían del tema, sea en el párrafo o a mitad o al final, seguían, ¿verdad?, hablando sobre el mismo tema y la misma intención. Y esto, ¿verdad?, si no lo hacemos así, pues eso trae confusión. Cuando no se divide bien la palabra de verdad y es reemplazada la palabra para decir o plantear, y algunas veces hasta citamos ciertas citas bíblicas, pero lo hacemos erróneamente, ¿verdad? Y hasta el extremo que decimos, la palabra lo dice, y hasta señalamos, la palabra lo dice. Se entiende que la palabra lo dice y que está en las escrituras, pero todo el mundo puede decir de esa misma forma y no se le puede entonces debatir. Estamos de acuerdo en que la palabra lo dice, pero ¿cómo lo dice en las escrituras? ¿A quiénes se le dijo? Cuando se le dijo o se escribió, ¿cuál era la época cuando se dijo? Y cuando se dijo, ¿verdad?, un tema o una enseñanza o una verdad, aunque sea bíblica, hay que saber si en la forma que se dijo, si fue de forma literal, si fue figurativa o de ambas formas, porque en algunos párrafos de las escrituras algunas cosas son literal, otras cosas son figurativas. Hay que saber si son simbólicas, si era una ilustración, si fue una visión o algo real. Casi siempre se sale del tema o nos salimos del tema, porque puede ser de ambas partes mediante un diálogo. Nos salimos del tema para poner nuestro punto de vista. Amén. Y yo creo que es mejor seguir el hilo de la conversación, ¿verdad?, para que se entienda del diálogo entre ambas personas. Amén. En las lecciones anteriores estuvimos hablando sobre los versos en Hebreos, su capítulo 12,
sus versos 5 al 8. Y habíamos concluido o hemos concluido que el sufrir como el soportar es evidencia de que Dios al que ama, sí, al que Dios ama como hijo, lo disciplina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de parte de Dios, llevarlo a una madurez espiritual. Y de eso es lo que hemos venido hablando. De igual manera, los hebreos, ellos como hijos debieron o deberían aprender el soportar y el sufrir en su caminar. Y como dice el verso 12 y 13, el sufrir en su caminar con manos levantadas, amén, y dando pasos firmes, y sus rodillas que no estuviesen paralizadas. Amén. Amén. Deberían soportar y sufrir su caminar con manos levantadas, dando pasos firmes. Gloria a Dios. En el versículo 2 y 13, en hebreo, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer derechos pasos a vuestros pies, para que lo cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de estos versos bíblicos. Amén. En estos versos bíblicos vemos la falta de madurez espiritual de la cual hemos venido hablando. Y por tal razón el escritor, y hay que seguir la intención del escritor, de forma figurativa, no de forma literal, sino figurativamente hablando, se expresa el escritor y regresando al cuadro de uno que corre y se siente cansado y adolorido. Conforme al escritor, ellos habían dejado caer sus manos y sus rodillas se habían paralizadas, perdón. A la vez tentado, óigase bien, a salir de la carrera. Y cuando hablamos de para salir de la carrera, estamos hablando espiritualmente, directamente primero a los hebreos, por extensión a nosotros. Estamos hablando de la carrera en el mismo camino. No estamos hablando para aquellos que están en otros caminos. Amén. O los que están en el mundo. Estamos hablando de los que están, de los que creen y están caminando y están teniendo ciertas dificultades. Amén. Como dejaron caer las manos y sus rodillas se paralizaron. Estamos hablando concerniente a uno que, ¿verdad?, está envuelto en la carrera, en una carrera. Cuando ocurre un desvío, el resultado es salirse del camino correcto que iba para seguir otro camino. ¿Ve? Amén. Ya esos son otros 20. Es ahí en el creyente, hablando de los hebreos y por extensión a nosotros, es aquí que Dios interviene, nos disciplina para que seamos sanados, dice el versículo, ¿verdad? De modo que nos quedemos o que ellos se quedaran en el camino debido y no salirse del camino que estaban llamados a mantenerse. Como decíamos en el tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Dios produce en los creyentes madurez espiritual para que los tales puedan funcionar debidamente. Gloria a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que manifiesten la verdad o las verdades del reino en sus vidas. Amén. Y para terminar, Hebreo 12, la parte B del 13, dice: haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado.
¿Qué se entiende para que el cojo no se salga fuera del camino y sea sanado? Esta expresión se refiere a la forma de una persona caminar ante Dios, no fuera de Dios. Estamos hablando en los caminos en Dios. Entre ellos, los hebreos, esta expresión era muy común, ¿verdad? Para ellos, porque a estos hebreos durante toda su vida o sus vidas se le había dicho, amén, que tenían que caminar por el camino derecho, ¿ve? Y angosto. Así que no es tan fácil entender esta expresión. Nota, ellos conocían el tema sobre el caminar por el camino derecho y angosto. Eso es de ahí. Y sabían que estaba ligado con la habilidad de ser sanado. Queriendo decir que ellos pudieran haber sido sanados fácil Yes. y más rápido cuando su caminar fuere recto. Si algún hebreo se había apartado de Dios en aquel entonces, negando al Mesías, el tal tenía que comenzar de nuevo o comenzar aceptando el último sacrificio que Dios había propuesto, ¿verdad? Para ellos, por sus pecados. Sin esto, ¿verdad? Sin esta aceptación del Mesías, sin este primer paso, no solamente el ser sanado sería tirado por la ventana, como decimos, sino también se iría por la ventana la prosperidad, el bienestar familiar Aleluya. y así como la salvación. Con razón el escritor les dice, haced derechos vuestros pasos para sus pies. Santo. Y si no lo hacían, el cojo o lo cojo se saldría fuera del camino, del pacto, se saldría fuera del pacto abrahámico, referente a la sanidad y la salvación. Y esto es lo que quería el escritor para ellos, como también lo quiere Dios para nosotros, para que seamos sanados. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta enseñanza te sea de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras andamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.